Muy buen día. En la mañana de hoy pues tengo el agrado de darles una breve exposición acerca de las manifestaciones neuropsiquiátricas en post-COVID-19. Mi nombre es Taislin Rojas, soy médico residente de psiquiatría del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Mi tutora para esta presentación es la doctora Ayesca Ceballos, médico funcionario de psiquiatría del Hospital Irma Lourdes Canetas. A manera de introducción, solamente mencionar pues, que la pandemia por COVID-19 es la peor crisis sanitaria de este siglo. Hay muchas emociones que se han enlazado en torno pues, a la presencia de la pandemia. Entre ellas se incluye el miedo, la ansiedad, la aprensión, la soledad, la histeria colectiva. Quizás la que más llama la atención pues, es la incertidumbre. La incertidumbre pues, a lo desconocido. Al principio, a inicios de la pandemia, se pensaba que la infección por SARS-CoV-2 era una que solamente tenía pues, síntomas respiratorios y conforme han pasado los meses, se le considera pues actualmente una patología panorgánica, siendo que sus manifestaciones pueden quedarse prácticamente que a nivel de cualquier sistema. La magnitud de personas que persisten sintomáticas posterior de la fase aguda y se piensa que cerca del 10% de los pacientes que padecen COVID van a desarrollar la entidad que se conoce como COVID prolongado. En atención a que actualmente se estima que 120 millones de personas se han contagiado del SARS-CoV-2, hablando de que un 10% pudiesen llegar a desarrollar algún tipo de secuela, implica una gran carga, no solo a nivel social, sino también económico. Los coronavirus pues no son los únicos tipos de virus que además de producir manifestaciones respiratorias pudieran cursar con secuelas neurológicas o psiquiátricas. Lo mismo también se ha identificado para algunos tipos de virus respiratorios tales como los virus influenza. En el caso particular de los coronavirus, se sabe que la secuencia entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 es una que pudiera alcanzar o rondar el 85%, por lo cual se estima que muchas de las manifestaciones que se observaron como secuela del brote por SARS-CoV-1 pudiesen también observarse como secuela en este brote actual por SARS-CoV-2. A pesar de esta información, se tiene ya cierta evidencia de que las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, si bien pueden ser muy similares, impresiona que las actuales que estamos observando por COVID-19 cuando se le comparan con las secuelas previas de los brotes de SARS y MERS son estas mucho más comunes y además más discapacitantes. Antes de entrar pues, propiamente en materia y referirnos a las manifestaciones neuropsiquiátricas por COVID-19, sí me gustaría detenerme un momento para hablar acerca de qué es una manifestación neuropsiquiátrica, pues quizás este es un término que no usamos con relativa frecuencia. Estas manifestaciones pues se refieren a algún trastorno, signo o síntoma psiquiátrico que se vayan a producir como resultado de una lesión o daño cerebral. Es decir, dicho en otras palabras, la patología neuropsiquiátrica se refiere a aquella alteración en el origen, cuyo origen se encuentra a nivel del sistema nervioso y cuya presentación se va a observar a través de alteraciones conductuales. En cuanto pues, al término de síndrome post-COVID, las guías NICE hablan de que este síndrome involucra a todos los síntomas que se produzcan posterior a que haya transcurrido la 12ª semana luego de la infección por SARS-CoV-2. Y en el caso del COVID prolongado, que es el término que engloba, digamos, la mayor parte de las secuelas, porque engloba toda la sintomatología que se produzca a partir de la 4ª semana posterior a la infección y que suele ser el término que prefieren muchos expertos que se acuñe, se refiere en particular a toda pues, sintomatología que vaya pues, más allá de la 4ª o de la 9ª semana, engloba todo. En cuanto pues, a la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 y cómo se produce pues esta, vemos que se sabe que al igual que como ocurrió como ocurre con el SARS-CoV-1, ambos tienen la propiedad de que a través de su partícula, a través pues, de su proteína especulada, estos se unen a un dominio en el receptor del ACE2 y a través de este son capaces entonces de ingresar pues, a la célula. Propiamente a nivel de área cerebral, se encuentran que hay estudios pues, que sugieren que hay algunas áreas en las cuales hay expresión de este receptor ACE2. Entre estas pues destaca la corteza cerebral,
también pues los ventrículos y asimismo también la sustancia negra, entre otras regiones. Hay también identificadas algunos tipos de células que pueden pues expresar al receptor ACE2. Estas son la microglía, células pues, los astrocitos, los oligodendrocitos, pues entre otros. En cuanto pues a cómo se produce la neuroinvasión de este SARS-CoV-2, pues se han postulado muchas hipótesis. Una es que a través de la invasión al epitelio olfatorio, el SARS-CoV-2 pudiese ser capaz de atravesar la lámina cribosa, así alcanzar el bulbo olfatorio y finalmente pues alcanzar el sistema nervioso central. Otras de las hipótesis que se postulan pues es la de la transferencia transsináptica. Esta explica que a través de procesos, ya pudiera ser de exocitosis o endocitosis, pues pudiese producirse una expansión retrógrada. Habría entrada de vesículas pues cargadas de partículas virales y estas a través de un transporte axonal rápido y la utilización de los microtúbulos pudieran alcanzar entonces el cuerpo neuronal y así pues penetrar a nivel del sistema nervioso. También se postula un mecanismo que es el que se conoce con el nombre del mecanismo del caballo de Troya, en el que pues se habla de que los linfocitos, algunos tipos de linfocitos previamente infectados, pudiesen entonces atravesar esta barrera hematoencefálica permeable y a través de esta entonces llegar y alcanzar pues sistema nervioso y así se pudiera entonces producir la infección. Además de lo que se postula pues para tratar de explicar la parte del componente de neuroinvasión, también se suele acuñar mucha de la sintomatología que se produce a nivel de la sintomatología pues neuropsiquiátrica a causa del componente inflamatorio que se produce posterior a la descarga de citoquinas en respuesta a la acción del virus. Se postula que pudiera haber una alteración en la red de citoquinas y que a través pues, de una alta señalización del factor estimulador de colonias de granulocitos enlazado pues, a invasión a nivel del sistema nervioso central de monocitos. Esto pudiese también verse reflejado pues, en una reducción total de los linfocitos y de altos niveles de PCR. Todo esto pues englobado dentro del síndrome de tormenta de citoquinas, que se ve, entre otras cosas, caracterizados por un aumento en citoquinas proinflamatorias como la interleucina 10 y la interleucina 6, que van a ser capaces de persistir por algún tipo de lesión orgánica. Como vamos a ver más adelante, estas interleuquinas están estrechamente relacionadas con muchas patologías psiquiátricas ya previamente descritas. En este cuadro, tomado pues de la revista Lancet, en el que pues, se realizó un metaanálisis y regresión sistemática, se comparó algunos de los síntomas de las manifestaciones pues, psiquiátricas y neuropsiquiátricas que se observaron en los brotes previos por SARS y por MERS. La población, aproximadamente la población pues, que abarcó el estudio, pues fue una muestra de más o menos 2.000 participantes, y entre estos pues se encuentra que uno de los síntomas neuropsiquiátricos pues, más comunes que se encontraba pues, en esta población, pues incluían la ansiedad, alteración de la memoria y también pues, mencionan que muy importantemente se producía con insomnio. De hecho, se habla que un 41% de los pacientes en fase aguda presentaban insomnio y que de estos, en la fase posterior, o sea, en la fase tardía de la infección, pues cerca del 12% pudiesen presentar también algún tipo de alteración en el patrón. Y bueno, entrando en materia acerca de las manifestaciones clínicas que vamos a ver con mayor frecuencia en esta población, pudiéramos detenernos un momento para hablar acerca pues, del deterioro cognitivo. Se conoce ya que hay ciertas áreas cerebrales pues, que son mucho más susceptibles a la acción de los coronavirus. Tal es el caso del hipocampo y del tallo cerebral. Hay algunas especulaciones respecto a que las citoquinas periféricas pudieran producir respuestas antivirales que causaran
esta sintomatología pues a liberar respuestas neuroinflamatorias. Hay estudios pues también que sugieren que el deterioro cognitivo relacionado al síndrome de tormenta de citoquinas pudiera cronificarse y permanecer largo tiempo posterior a los eventos iniciales que desencadenan la infección. Esta fuerte conexión que existe entre neuroinflamación y deterioro cognitivo no es nueva, pues ya se ha visto reflejado en muchos otros tipos de deterioro cognitivo, pues como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. También se asocia a que la disminución plaquetaria y los bajos niveles de serotonina pudieran causar en estos pacientes una persistencia de síntomas confusionales que entonces los pudieran hacer también más proclives a padecer más adelante de deterioro cognitivo. Otra de las manifestaciones clínicas que vamos a ver con mayor frecuencia en esta población con secuelas pues, post-COVID-19 es la alteración en el patrón de sueño. En un estudio realizado con pacientes posterior a una hospitalización, 2 semanas posterior a una hospitalización por infección aguda por SARS-CoV-2, realizado por sus colaboradores, se encontró que el 26% padecían de alguna alteración del patrón de sueño. Van a haber muchos factores que se van a relacionar a esta persistencia en la alteración en el patrón de sueño posterior a la fase de la infección aguda. Tal es el caso, por ejemplo, de la edad, del estado de salud previo y el estado de salud actual. Hay publicaciones que hablan de la melatonina o de agonistas del receptor de melatonina como una respuesta para tratar de atenuar esos síntomas y de hecho se deben considerar por el hecho de que pudiese disminuir la utilización de otras moléculas, tal es el caso de las benzodiazepinas, que pudiesen favorecer en estos pacientes pues, la persistencia de síntomas, de síntomas confusionales y también pudiesen entonces hacer que el paciente sea más proclive a padecer de depresión respiratoria. Otra manifestación clínica pues, que también se ha identificado y en alguna serie de casos es la que se conoce con el nombre de síndrome disejecutivo. Este síndrome disejecutivo incluye alteraciones en la función, dificultades en la planeación, en la abstracción, en el control conductual y también en la orientación. Pues, en esta entidad, entonces puede encontrarse no solamente defectos a nivel cognitivo, sino también a nivel conductual. Y pues esto pudiera producirse en respuesta a una hipoexpresión del ACE2 que pudiera causar pues, un empeoramiento en la memoria y en las funciones cognitivas, también así un aumento en la síntesis de radicales libres de oxígeno y simultáneamente una reducción en la producción de factor neurotrófico cerebral. Es importante recordar y recalcar que van a haber algunas manifestaciones que también son típicas de presentarse en esta parte de las secuelas post-COVID, como son, por ejemplo, las alteraciones en el humor, los depresivos, que al igual que este síndrome de ejecutivo pueden cursar con alteraciones en la memoria, por lo cual siempre debe tenerse presente en el diferencial. Estos cuadros pueden presentarse no solamente en la fase aguda, sino también en la fase tardía de la enfermedad. En cuanto pues a la depresión y la suicidalidad, esto también se ha descrito en pacientes con secuelas COVID-19. Se sabe pues que los casos severos de COVID están casi de manera permanente asociados a una respuesta inmune exacerbada del cerebro. Como mencionamos anteriormente, esta respuesta inmune exacerbada de los cerebros pues, puede causar un aumento en la interleuquina 6, que se encuentra también a su vez aumentada en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con conductas suicidas. De ahí entonces podemos observar el vínculo, ya que pues la interleuquina 6 en el sistema nervioso central actúa como un mediador proinflamatorio. Entonces los trastornos depresivos per se se encuentran frecuentemente ligados a una injuria inflamatoria cerebral. Hay algunas postulaciones que pues proponen la utilización de tratamientos con terapias de inmunomodulación, como inhibidores de la interleuquina 6, o la utilización también de melatonina, que pudieran tener algún tipo de respuesta favorable para los pacientes que cursen con esta síntomas. Otra manifestación que se ve con relativa frecuencia como secuela en estos pacientes que van a quedar con alguna que van a quedar pues, con algún trastorno posterior a la infección por la infección aguda por COVID son pues los
síntomas ansiosos. Esta característica pues, puede producirse tanto por infección directa a nivel del sistema nervioso central como por factores adicionales tales como el estrés, que a través del aumento en los niveles de cortisol pudieran entonces también aumentar las citoquinas proinflamatorias. Se reconoce que hay regiones cerebrales que están principalmente involucradas en los trastornos de ansiedad y en algunos estudios de imagen en pacientes con posterior a infección aguda por COVID-19 se ha observado que en estas áreas, tal es el caso del hipocampo y en la corteza, pues se ha observado que hay algún tipo de edema vasogénico y que este pudiese ser entonces la explicación por lo cual se perpetúen estos síntomas. En cuanto al tratamiento y el abordaje de los síntomas ansiosos en estos pacientes en el caso de secuelas COVID, siempre hay que tener presente las consideraciones generales. Esto incluye pues, la parte de la psicoeducación y de ofrecer inicialmente al paciente medidas que sean pues, no farmacológicas. Tal es el caso pudiera ser de realizar ejercicio de respiración, entre otras actividades que pudiesen ayudar a disminuir pues, los síntomas ansiosos. Cuando se va a elegir pues ya propiamente una medicación, pues los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina igual siguen siendo los de primera elección. Hay que tener consideraciones especiales en cuanto al uso de benzodiazepina en esta población en particular por el hecho de, como mencionamos anteriormente, en ellos en particular, pues lo puede hacer mucho más proclive a síntomas confusionales y pues al hecho de poder padecer poder presentar más adelante a depresión respiratoria, así que deben ser utilizadas con suma cautela. Y en este caso, pues en el tratamiento de la ansiedad también se ha postulado que la melatonina pudiese tener algún tipo de acción favorecedora si se utilizase como medicación coadyuvante. Entre otros, cuadros que podemos ver asociados a los pacientes que presentan pues, algún tipo de secuela post-COVID-19, se encuentra pues, también el trastorno de estrés postraumático. Este es un trastorno relacionado al trauma y es uno de los que tiene un enlace más estrecho con los componentes inflamatorios. En esta patología per se hay un aumento de los factores preinflamatorios a nivel no solamente cerebral, sino también sistémico. Hay activación de la neuroglía y por ende, pues, secreción aberrante de señales proinflamatorios. Entonces, en este caso, no solamente el COVID prolongado, sino también el estrés que se genera todo en torno a la pandemia puede hacer que pues, este cuadro persista. Hay poblaciones en las que hay que tener pues, como principal atención, principalmente por estos pacientes que tienen algún tipo de alteraciones en el patrón de sueño o pacientes de sexo femenino, porque son los que van a estar más proclives a padecer algún tipo de trastorno de estrés postraumático posterior como consecuencia de una secuela post-COVID-19. Y brevemente nos vamos a detener un poco para hablar acerca de estas poblaciones especiales en las cuales pues, pudieran tener pues algún mayor riesgo de desarrollar síntomas pues, neuropsiquiátricos. Tal es el caso pues de los pacientes adultos mayores con un diagnóstico de deterioro cognitivo previo a la infección. Conocemos pues que esta es una población que generalmente es excluida de digamos, de la oferta de atenciones en unidades de cuidados intensivos y demás, pues, porque se suele preferir a pacientes que tienen mayor esperanza de sobrevida y esto pudiera también en cierta medida favorecer que las tasas de mortalidad en esta población pues, sean más elevadas y también el hecho de que haya mayor persistencia de estas secuelas. Hay que tener presente que en esta población, tanto en la fase aguda como en la fase tardía, pueden presentarse manifestaciones típicas. Incluso en pacientes sin sintomatología respiratoria, la presencia de confusión pudiese hacer sospechar de una infección por SARS-CoV-2. Igual en la parte de las secuelas por COVID-19 pudieran presentarse síntomas típicos. El hecho de que persista, por ejemplo, la hiporexia pudiera ser un indicativo de que este paciente pues está desarrollando pues, un COVID prolongado. También van a haber otros síntomas que pudiesen presentarse en esta etapa, tales como la agitación psicomotriz, desorientación e hiporexia, y hay que agregarle pues a esto la carga adicional que implica para esta población el hecho de tener que atravesar o tener que sobrellevar pues, otros factores estresores como son el aislamiento y la pérdida de la funcionalidad. Algunas pues de
de las recomendaciones para esta población en particular es que se oriente mucho a utilizar la medicación con cautela. Se suele preferir para esta población inicialmente, pues, siempre intervenciones no farmacológicas. Hacer énfasis en la utilización limitada de tecnología, limitada porque la sobreexposición pues, a los medios de comunicación, pues obviamente puede hacer que aumente los síntomas ansiosos en esta fase, pero también se requiere la utilización de estas tecnologías porque es importante que este adulto mayor no vaya a perder el vínculo ni el contacto con los seres queridos pues, con los cuales no puede tener, no puede estar cercano por producto del confinamiento. Entonces sí es importante que a través de esta utilización de las videollamadas y de todo esto, pues se mantenga en contacto con los familiares. Hay que también hacer mucho énfasis en la utilización, en mantener estructuras en las actividades diarias y que dentro de esto pues se incluyan actividades que pudiesen ayudar a disminuir los síntomas ansiosos, tal vez el caso de la lectura o de realizar pues algún tipo de ejercicio de respiración, jardinería, escuchar música, entre otros. Las guías NICE pues hacen unas recomendaciones sencillas para los pacientes en general que tengan pues alguna secuela por COVID-19. Estas incluyen pues inicialmente discutir con el paciente siempre los cambios que ha causado pues esta infección en su diario vivir. También siempre hacer uso de la escucha activa y empática. Hay que estar siempre alerta sobre la presencia de síntomas leves, como mencionamos, hay pacientes que cursan con cuadros atípicos y en la presencia de estos síntomas como hiporexia, como persistencia de alteraciones en el humor, nos puede alertar que el paciente quizás pudiese estar desarrollando un COVID prolongado. También hay que informarle al paciente sobre el amplio grado de fluctuación que pudieran tener los síntomas y que no necesariamente la severidad de los síntomas de la fase aguda se va a correlacionar con la severidad de los síntomas que se van a presentar en la fase crónica. También pues ellos hacen énfasis en que es importante regalar un poco más de tiempo extra, regalar un tiempo extra a estas poblaciones que digamos pudieran tener mayores cargas psicosociales, estas poblaciones que sean más susceptibles de complicarse, como es el caso pues, de los adultos mayores. Y muy importante también darle expectativas realistas al paciente, que pues él, al igual que nosotros, comprenda que estamos en un escenario en el que pues muchas de las cosas que van a venir en este momento pues se desconocen, pero que en la medida de lo posible estaremos ahí presentes para acompañarlos y para brindarles pues, todo lo que esté dentro de nuestras manos para tratar pues de paliar un poco la sintomatología. Y ya para concluir, pues nada, tener siempre presente que aunque inicialmente las manifestaciones que se describían por COVID eran puramente respiratorias, en la actualidad ya hemos visto que podemos tener amplio arsenal de sintomatología que también pudiese ser causada por el SARS-CoV. Entre estos pues destacan la patología psiquiátrica y neuropsiquiátrica porque van a causar pues, van a causar pues importantemente una disminución en la funcionalidad de estos pacientes. Pues nos queda pendiente realizar mayores estudios para poder dilucidar con exactitud cuáles son los mecanismos patofisiológicos por los cuales se produce la enfermedad y entonces por ende poder brindar a los pacientes tratamientos más acertados. En este escenario en el que no conocemos todos, pues es muy importante validar esas quejas del paciente, apoyarnos no solamente en la parte farmacoterapéutica, sino también en aquellas medidas de apoyo no farmacológico y recordar siempre y hacer énfasis en el acompañamiento y en el seguimiento estrecho de los pacientes, a pesar de que, como mencionamos, estamos en un escenario incierto para el paciente, saber que siempre va a poder contar con su tratante, que siempre va a poder tener pues, esta ayuda cerca, ayuda en gran medida pues, a aliviar la carga que pudiese sobrevenir como secuela de la enfermedad. Muchas gracias, esto era lo que tenía para compartirles en la mañana de hoy y hasta pronto.